Bueno, ¿listo? Listo. Bueno, entonces, compramos un Mazda, 80 millones, al cabo de 5 años lo llevamos a la Mazda. ¿Quién ha visto esa revista Motor? Una vez tuve un vehículo y un Renault 12 y miré en la revista Motor cuánto valía, pero no, qué descaro. Entonces, a eso me refiero. Lo que pasa es que uno compra un vehículo, lo disfruta 5 años y cree que si lo compró en 80 lo va a vender en 75 años al final de 5 años. Pero no, porque esos vehículos se vuelven un cariño verdadero, porque ahí dio a luz la mujer, porque fue el primer viaje del hijo que acababa de nacer, porque conoció a la mujer de su vida o al hombre de sus sueños. Bueno, nos pegamos unas enamoradas de esos vehículos por cualquier cosa y eso cree que vale. Pero entonces legalmente hay que hacer siempre un peritaje de cuánto puede valer ese vehículo al cabo de 5 años. Y un Mazda, después de 5 años y que costó 80 millones, para la revista Motor puede valer 20 millones. Contablemente se podría hacer así. Entonces, si compramos un vehículo por 80 millones, tenemos que ponerle un valor de salvamiento de 20 millones y depreciarlo solo por 60 millones. A eso se refiere las normas internacionales de contabilidad. A eso es la NIC 16, que siempre hay que trabajar con ese modelo de reevaluación. Ahora, para la reevaluación, ¿en qué consiste? Simplemente es que con la internacionalización de la contabilidad en Colombia, las empresas tienen la obligación de que sus activos incluidos en la cuenta 16 propiedades, planta y equipo, cada 2 años se debe hacer una reevaluación de dichos bienes. Y que esa reevaluación se debe llevar a la contabilidad por el patrimonio. Toda reevaluación, ¿sí? Se acumula en la cuenta de patrimonio. Pero entonces se deprecia una sola vez un bien. No es que se deprecie varias veces o cada 2 años, no. Se debe depreciar una sola vez y el incremento de la revaluación se acumula en la cuenta de patrimonio. Es importante tener en cuenta esto para el punto de propiedades, planta y equipo. Profe, qué pena interrumpirlo, que le da entrada a Néstor y a Diana. ¿Se quedó dormida? No, Tiene que darle la profe. autorización, Usted tiene que profe. darle la autorización para que la deje entrar. Por eso, se quedó dormida mientras estuve haciendo el cambio. Ya le di a Diana y a Néstor. Bueno, Y a Néstor. sí, ya. Nick 17 de Néstor, sigue María Alejandra leyó. Sí, señor. Pero vuelve y le leo. Estefanía, ahorita me vuelve a leer. Estefanía, Bueno, Nick señor. 17. Estefa, Estoy. empecemos. Arrendamientos. Su objetivo es prescribir para arrendamientos y arrendadores las políticas de contabilidad y revelaciones que sean apropiadas para los arrendamientos financieros y operacionales. Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas incidentales en la propiedad. Todos los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operacionales. El arrendamiento tanto de terreno como de edificaciones se divide en dos elementos, terreno y edificación. Sin embargo, no se requiere la medición separada del terreno y las edificaciones si el interés que el arrendatario tiene tanto en el terreno como en las edificaciones se clasifica como propiedad para inversión según el IAS 40 y se adopta el modelo de valor razonable. Arrendamientos financieros. Contabilidad del
arrendatario. 1. El activo y el pasivo son reconocidos bajo el mismo valor. 2. La depreciación es la misma que para los activos en propiedad. 3. Los pasos del arrendamiento financiero se distribuyen entre gastos por interés y reducción en el pasivo. Profe, baje. Ya. Ya, Ya bajé, ya bajé. ya bajó. Contabilidad del arrendador. 1. La cuenta por cobrar es reconocida a una cantidad igual a la inversión neta. 2. Los ingresos financieros se reconocen con base en un patrón que refleje la tasa de retorno periódica contante en la inversión neta del arrendador. 3. Los arrendadores que son fabricantes o distribuidores reconocen la utilidad o pérdida en la venta haciéndolo de manera consistente en la política para las ventas directas. Bueno, siga. Arrendamientos operacionales. Contabilidad del arrendatorio. Los pagos del arrendamiento se reconocen como un gasto en utilidad o pérdida en la venta sobre una base de línea recta durante el término del arrendamiento. Contabilidad del arrendador. Los activos tenidos para arrendamientos operacionales se presentan en el estado de posición financiera del arrendador de acuerdo con la naturaleza del activo y se le deprecian de acuerdo con la política de depreciación en el arrendador que el arrendador tenga para activos similares. Los arrendadores adicionan los costos directos iniciales al valor en libros del activo arrendado. Gracias. Tema número 17, NIC 17, arrendamientos. Alguien que tenga algo que decir exceptuando Néstor. Néstor. Vean, no, yo quiero hacer un aporte. Lo que pasa es que cuando yo empecé a ver NIC, casualmente parte de lo que vi de NIC, lo vi con Einar, fue profesor mío en el diploma de NIC. El lenguaje, a pesar de que yo manejo contabilidad, un poco complicado. El lenguaje con el que hablan pues en NIC. Porque usan mucha terminología, entonces lo primero que uno tiene que hacer es remitirse al glosario y irse allá a leerse y estudiar el lenguaje. Porque mire, aquí lo que están hablando de la contabilidad para el arrendatario y para su contrapartida. Todo ese reguero que dijeron ahí era para decir que el que arrienda lo debe llevar como un ingreso. Y el arrendatario lo debe llevar como un gasto. O sea, todo ese parlamento para decir esas dos cositas. Lo que pasa es que uno se pone a leer de esa manera, ese párrafo, pues así al momento de interpretarlo se le va a dar dificultad, pero eso es lo que quiere decir. Entonces, el aporte mío en este aspecto sería que para poder comprender esto, primero debemos de estudiar el sobre el que tratan las leyes. Entonces, ahorita que veamos instrumentos financieros, yo sé que vamos a entrar un poquito. No, le estoy escuchando mucho, como que se retira un poco del micrófono. Ahora que vemos de pronto instrumentos financieros, también nos vamos a enredar un poquito porque utilizan pues mucha terminología muy técnica que tiende a enredarlo a uno. Bueno, por eso quería que usted interviniera en este tema, porque les comenté, ojalá los que tienen la firme convicción de seguir estudiando, los que ya tienen en la cabeza la idea que en 5 años por esta época están recibiendo un cartón que los acredita como contador. Los que no tengan esa idea, los invito a que la maduren, las sientan, que en 5 años van a ser profesionales en cualquier tema.
Pero mientras tanto, la recomendación en este mes, mes y medio de vacaciones, en especial para los contadores, lean todas estas normas, familiarícese. Las guías que le entrega la Universidad Remington, guárdelas y hagan una biblioteca virtual. Nosotros los docentes tenemos la obligación de darles a ustedes la guía. Este tema se encuentra en la página 162. Sí, 162, para que ustedes la tengan en cuenta. Estudien, por favor, familiarícense con las normas internacionales de información financiera e información contable. Esto es el 80% de la contabilidad que ustedes van a aprender en la universidad. Pero las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, eso ya corre de cuenta de los estudiantes, porque ninguna universidad va a enseñar NIC o NIF. Cuestión de ustedes, para que tengan conciencia de lo que se les viene en el futuro. Y no se preocupen que todas las profesiones van a terminar lo mismo. Se va a unificar, bueno, la medicina pues está unificada en el mundo entero. De pronto el derecho se va a unificar. Los arquitectos van a tener que hablar un mismo idioma. Entonces, cualquier carrera que vayan a hacer, ustedes van a tener normas internacionales de tal materia, de tal profesión. Sigamos con la NIC 18. Estefania, Julián Andrés, Señor, por favor. ingresos de actividades ordinarias. Su objetivo es prescribir el tratamiento contable para los ingresos ordinarios que surgen en las ventas de bienes, prestación de servicios y de intereses, regalías y dividendos. Los ingresos ordinarios se miden el valor razonable de la consideración recibida por cobrar. Los ingresos ordinarios generalmente se reconocen cuando sea probable que los beneficios económicos fluyan para la entidad y cuando la cantidad de los ingresos ordinarios se pueda medir confiablemente y cuando satisfagan las siguientes condiciones. Primero, provenientes de la venta de bienes, cuando los riesgos y las recompensas hayan sido transferidas al comprador. El vendedor haya perdido en control efectivo y el costo puede ser medido confiablemente. Segundo, provenientes de la prestación del servicio. Método del porcentaje de determinación. Tercero, para intereses, regalías y dividendos. A. Intereses usando el método de interés efectivo según la IAS 39. B. Regalías sobre la base de causación de acuerdo con la sustancia del acuerdo. C. Dividendos, cuando se haya establecido el derecho del accionista a recibir el pago. Si su transacción tiene múltiples componentes, el criterio de reconocimiento se aplica por separado. Muy bien, lo leyó bien. Por favor, alguien gomoso que me diga qué significa IAS, que la hemos leído en varias ocasiones, que me he quedado callado. A ver qué entienden ustedes por IAS. Si alguien buscó qué significa esa sigla en inglés y qué diría en español. Tienen un teléfono, escriban qué significa IAS. Profe, a mí me pareció que es que de normas internacionales de contabilidad. Correcto. Si estamos hablando de la NIC 18, entonces para interpretar la NIC 18 tenemos que buscar la NIC 39. ¿Sí? Eso significa. Ahora, con respecto a este tema de los ingresos de actividades ordinarias, debe tenerse en cuenta y muy en claro que los ingresos son aquellos que provengan de venta de bienes.
o de prestación de servicios o de intereses, regalías y dividendos. Venta de bienes es cuando yo tengo un almacén, una ferretería y vendo artículos de ferretería. Prestación de servicios es cuando el caso mío, que soy contador, y mis ingresos se originan porque llevo una contabilidad, doy clases en la universidad, elaboro declaraciones de renta u obtengo ingresos de acuerdo a mi profesión. Otro ejemplo de prestación de servicios es los ingresos de un médico, un abogado. De intereses. ¿Qué son los intereses? Pues un dinero que yo estoy ganando, un dinero depositado en una corporación financiera y que me estoy generando unos intereses. Regalías. Las regalías por lo regular provienen del Estado. Una de las regalías más conocidas es cuando yo tengo una finca y en mi finca se encontró petróleo. Como lo que dice la Constitución, que lo que se encuentre bajo el subsuelo colombiano no es mío, así esté en mi finca o en mi casa, lo que está en el subsuelo colombiano le pertenece al Estado, entonces el Estado explota todo lo que encuentra bajo el subsuelo y a mí me van a dar unas regalías. Y dividendo es cuando yo tengo unas acciones de cualquier índole o naturaleza y obtengo unos ingresos. Entonces, mire, estas son las actividades ordinarias donde se provienen los dineros que yo entro a disfrutar de ellos. Tienen que ser demostrados, confiados y que se encuentren todo dentro de las normas lícitas. A eso se refiere la NIC 18 de ingresos de actividades ordinarias. NIC 29. Miguel Andrés, no existe. Wilson. Wilson, cariño. Cuénteme. Te estamos esperando. NIC 29. Listo, NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. Su objetivo es proporcionar orientación específica para las entidades que reporten en la moneda de una economía hiperinflacionaria, de manera que la información financiera que se proporcione sea significativa. Los estados financieros de la entidad cuya moneda funcional es la moneda de una economía hiperinflacionaria se establecen en términos de la unidad. La ganancia o pérdida en la posición monetaria neta se incluye en utilidad y pérdida. Las cifras comparativas para periodos anteriores se reemiten en la misma unidad de medición corriente. Generalmente, tu explicación de la economía hiperinflacionarias. Explicación, uy, profe, así no. Ahí lo acabo de leer. Sí, por eso. Interprételo, es que está fácil. Pues que mide la ganancia o pérdida en la posición monetaria. ¿Ganancia o pérdida en la qué? En la posición monetaria. Bueno, entonces explíqueme eso qué es. No, pues, profe. Un ejemplo, más o menos. Bueno, tiene razón Wilson. ¿Quién nos da un ejemplo de economía hiperinflacionaria? Mientras estamos hablando, alguien busca economía hiperinflacionaria, a ver qué les dice. Venezuela, profe. Señor. Venezuela o Argentina hace como unos 3 años cuando la Standard & Poor's declaró que la economía de Argentina estaba hiperinflacionaria como unos 3 o 4 años. Después aquí Continúe. No, pues eso es, o sea, economía hiperinflacionaria es cuando los índices de inflación se desbordan. ¿Suben o bajan? Suben. Bueno. Suben. ¿Alguien más con economía hiperinflacionarias?
No, pues, profe, dice también que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario. Es una definición que encontré aquí en internet. Perfecto, Wilson. Entonces significa que las economías hiperinflacionarias en Colombia y el mundo, ¿cómo están a hoy, 30 de mayo del 2020? Elevadas, profe, con esta situación, pues se ha visto ¿Elevadas o por el piso? Señor, ¿Elevadas o por el piso? pues de cierta parte yo lo interpretaría que elevadas porque pues todo ha subido y la capacidad de adquisición monetaria ha bajado mucho. ¿Y en qué ha Antes ha subido? bajado, ¿no? Venga, ¿en qué ha subido, Wilson? Pues que todo tiene más costo, la comida. No escucho, no escucho. No, pues Néstor dice que no, profe, vea, pues. Para mí no, o sea, lo que pasa es que son conceptos muy personales. Para mí no, porque es que todo el planeta está en la misma situación. Todo el planeta está en la misma situación, entonces para mí no, porque es que hay un punto de referencia. O sea, uno tiene un punto de referencia. Por ejemplo, Venezuela está hiperinflacionada, pues su punto de referencia es Estados Unidos o los países de la OCDE. Con relación a esas economías es que toman puntos de referencia, pues no tiene que tener un punto de referencia para evaluar su moneda, ¿sí o no? Correcto. Entonces, O sea que Venezuela con corona o sin corona, su economía está al piso. Va a llevar, ¿verdad? Bueno, entonces podríamos concluir que son algunos países que en ocasiones están arriba, otros abajo, otros en la mitad. ¿Sí? Todo depende de cómo esté marchando en su momento el país. Por ejemplo, sí. Estos son casos tan específicos que este tema, cuando vimos NIF, no, o sea, leímos únicamente la NIF, pero no le votamos, o sea, lo pasamos por alto. Bien. Leímos, pero no se hizo hincapié en esta NIF 29. Bueno, entonces, ¿cómo estaba la economía colombiana hasta el mes de febrero del 2020? Por favor, necesito que opinen todos, no siempre Néstor. Por eso es que muchas veces le digo a Néstor que todos menos Néstor. Es importante que ustedes intervengan. Julián, Estefanía, María Alejandra, Juliana, bueno, Carmen no está. Pero por favor, no me he podido grabar el nombre de todos porque a pesar de que sé quiénes están hablando porque aparece el nombre, son muy pocos los que hablan. Y un estudiante que el profesor termine el semestre y no le conozca el nombre, significa que el estudiante le fue regular tirando a mal. Yo como estudiante en mi época, lo primero que hice era hacerme conocer del profesor. Pero usted sabe cómo me llamo yo. Me parece que usted se llama Roberto. Roberto y contador, no, ahí sí mal. Roberto Vanegas. Roberto Vanegas. Bueno. Roberto y concejal. Ay. Y a Néstor, que fue militar, si le sale Roberto. Néstor fue militar. Claro. Y se alcanzó a pensionar, Néstor. Pensionar, y me echaron, profe.
Eso es para que me cuente un día tomando unos guaros o jugando billar. O Lo tejo. echaron porque no quiso decir Roberto. ¿Y usted por qué sabe la historia de Néstor? Wilson. Yo que día en una clase. Ah, ya. No da Bueno, risa nada malo. Yo con Diego, pues, firme. es que usted esperó todo. Uy, gordo. Terminemos diciendo que una economía hiperinflacionaria, la tasa acumulada durante los 3 años se aproxima o excede al 100%. Es hiperinflacionaria. Sigue Wilson, Miguel, ya está. Wilson ya leyó. Sí, Wilson. Diego, NEC 32. Instrumentos financieros. Su objetivo es prescribir los principios para la clasificación de los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio y para la compensación de activos y pasivos financieros. Clasificación que hace el emisor de un instrumento, ya sea como un pasivo o como un instrumento de patrimonio. 1. Basado en la sustancia, no en la forma del instrumento. 2. La clasificación se hace en el momento de la emisión y subsiguientemente no se modificará. 3. Instrumento es un pasivo financiero si, por ejemplo, el emisor puede estar obligado a entregar efectivo u otro activo financiero. Un ejemplo son las acciones preferenciales obligatoriamente redimibles. 4. Un instrumento de patrimonio es un instrumento que evidencia un interés residual en los activos después de deducir todos sus pasivos. 5. Los intereses, dividendos, ganancias y pérdidas relacionados con un instrumento clasificado como pasivo se reportan como ingresos o gastos según sea apropiado. Ay, una comita. Ay. Los instrumentos que le impongan a la entidad la obligación de entregar una participación pro rata de los activos netos solamente en la liquidación que A. Estén subordinados a todas las otras clases de instrumentos y B. Satisfacen el criterio adicional. Un activo financiero y un pasivo se compensan y la cantidad neta se reporta cuando y solo cuando la entidad tenga el derecho a compensar las cantidades que se pueda hacer cumplir forzosamente por la ley. El costo de las acciones de tesorería se deduce del patrimonio y las reventas de las acciones de tesorería son transacciones del patrimonio. Los costos de emitir o readquirir instrumentos de patrimonio se contabilizan como una deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio por impuesto a los ingresos que le esté relacionado. Claritico, no hay necesidad de explicar nada más. Habló como un político. Típico político. Leyó como un político. No hay necesidad. Y mire la conclusión. No hay que explicar nada. Hay que explicar quién tiene duda con respecto a la NIC 32 de instrumentos financieros. Mentiras, profe, todo eso es más complicado como toda esta contabilidad que estamos viendo. Nos toca que recurrir a Néstor y a usted, profe. Bueno, con respecto a los instrumentos financieros, supremamente importante entender qué es un instrumento financiero, para qué sirve, cómo se utiliza o su clasificación. Dicen que hay instrumentos financieros pasivos, instrumentos de patrimonio, hablan de las acciones preferenciales, obligatorias, redimibles y no redimibles. Hablan, ay, huepucha, es que yo quería, muchachos, tocarle cada uno de estos temas. Y son las 9. ¿Tenemos clase hasta qué horas? 9:30, profe. En 14 minutos. Vean, sigamos viendo a la carrerita lo más importante, ¿sí? No les olviden, o así, colegas, ustedes tienen que leer todo esto. Lo que estamos leyendo de cada NID es un pequeño resumen. Hagan una biblioteca virtual ustedes de todo eso, bajen por internet por eso ya les dicté empezando la clase que va desde la NIC
2 a la NIC 40 para que y aquí en la clase pueden volver a copiar o a escucharla para que copien y bajen estas NICs. Sigamos con la NIC 36 y me lo lee. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Carmen, Juliana, nuevamente, que me encantó como leyó Juliana. Profe, deterioro del valor de los activos. Su objetivo es asegurar que los activos son llevados a no más que su cantidad recuperable y prescribir cómo se calcula la cantidad recuperable, la pérdida por deterioro o su reversa. Activos que surgen de contratos de construcción, activos tributarios diferidos, activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a valor razonable y activos no corrientes clasificados como tenidos para la venta. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros de un activo excede su cantidad recuperable. La pérdida por deterioro se reconoce en utilidad o pérdida para los activos llevados al costo y es tratada como una disminución de la revaluación para los activos llevados a la cantidad revaluada. Valor en uso es el valor presente de los flujos de efectivo futuros que se espera surjan del uso continuado de un activo y de su disposición al final de su vida útil. La tasa de descuento usada para medir el valor en uso de un activo es la tasa antes de impuestos que refleja las valoraciones corrientes del mercado para el valor del dinero en el tiempo y para los riesgos específicos para el activo. Sigue, por favor, Luisa. No, Luisa está... No le escuché bien a Luisa. No, Leslie. Señor, Sigue sigo con el número, señor. Sigue con la NIC 37. 37, sí. NIC 37, provisiones, pasivos, contingentes y activos contingentes. Su objetivo es asegurar que se aplican el criterio apropiado para el reconocimiento y las bases de medición para las provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes, y asegurar que en las notas a los estados financieros se proporciona información suficiente para permitirles a los usuarios entender su naturaleza, oportunidad y cantidad. Se reconoce una provisión solamente cuando un evento pasado haya creado una obligación legal o constructiva, sea probable una salida de recursos y se pueda estimar confiablemente la cantidad de la obligación. La cantidad reconocida como provisión es el mejor estimado de la cantidad de la liquidación al final del periodo de presentación de reporte. Las provisiones son revisadas al final de cada periodo de presentación de reporte para ajustarlas por los cambios en el estimado. Muy bien, gracias. Néstor, NIC 38. Militar. Aquí, no, y no, es que tenía el micrófono inhabilitado. Ya. Pégese bien el micrófono, por favor. Su objetivo es percibir el tratamiento contable para el reconocimiento, la medición y la revelación de todos los activos intangibles que en manera específica no sean tratados en otros IFRS. Normas internacionales. Un activo intangible, sea comprado o autocreado, es reconocido si A. Es probable que los beneficios económicos futuros fluirán para la entidad, y B. El costo del activo puede ser medido confiablemente. Señala un criterio adicional de reconocimiento para los activos intangibles generados internamente. Todos los costos de investigación se llevan al gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo se capitalizan solamente después de que haya sido establecida la factibilidad técnica y comercial del producto o servicio resultante. Cuando ustedes conozcan el significado de intangibles, les informo que nunca van a olvidar el significado de intangibles.
Eso me pasó cuando yo conocí esa palabra tan grande, de grueso calibre, intangible. Bueno, ¿y eso qué es? Pero ustedes, como les dije, deben de tener un lenguaje, una jerga apropiada como estudiantes de contabilidad. María Alejandra, NIC 39. NIC 39. Instrumentos financieros, reconocimiento y medición. Su objetivo es establecer los principios para el reconocimiento y medición de los activos financieros y de los pasivos financieros. Todos los activos financieros y pasivos financieros, incluyendo todos los derivados y ciertos derivados implícitos, se reconocen en el estado de posición financiera. Los instrumentos financieros inicialmente se miden al valor razonable en la fecha de adquisición o emisión. Este generalmente es el costo para los activos financieros y pasivos financieros al valor razonable a través de la utilidad o pérdida. Los costos de transición se reconocen directamente en utilidad o pérdida. En el caso de los activos y pasivos financieros, que no son al valor razonables a través de la utilidad o pérdida, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión se incluyen en el costo. La entidad tiene la opción de reconocer las compras y ventas regulares de activos financieros en el mercado, haciéndolo consistentemente, ya sea la fecha de liquidación. El IAS 39 requiere el reconocimiento de ciertos cambios en el valor entre las fechas de negociación y liquidación. Bien, bien. Estefanía, la última, la más larga. Estefa. NIC 40. Su objetivo es prescribimiento contable para la propiedad de y las revelaciones relacionadas. Propiedad de inversión es el terreno o las edificaciones o una parte de una inversión o ambos unidos, sea para el propietario o para un arrendamiento financiero, para alquileres o para apreciación de campo ambos. Bueno, lo leyó, pues yo creo que nadie lo entendió porque tiene problemas de micrófono, pero esta NIC 40 junto con la 16 también son muy importantes porque como llamábamos la contabilidad anteriormente, más esta NIC 40 es un cambio muy diferente que se siente en la contabilidad. Tengo menos del minuto para darles gracias por la participación de ustedes a clase. Los invito nuevamente que se inscriban, se matriculen. Más o menos tenemos programado según Medellín que estamos en esta modalidad por ahí hasta finalizando julio o empezando agosto y luego vamos a ver las clases común y corriente. La universidad le está dando oportunidades a todos ustedes para que se inscriban, como que ha disminuido también los costos. Somos la única universidad en Cartago que está cumpliendo con las fechas de inicio y terminación de cada semestre. Otras universidades ya se ha averiguado, no van ni en la mitad del semestre del primer semestre del año 2020. Mientras que ustedes, miren, ya hoy terminaron contabilidad financiera 1. Profe, qué pena de que es el parcial dentro de 8